Lo que nuestros hijos aprenden sobre comunicación en la escuela debe servirles para enfrentar situaciones de la vida cotidiana, no solo para resolver tareas escolares. Por ejemplo, para expresar con claridad sus ideas mediante un discurso o una carta o ponerse de acuerdo durante algún juego. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Regresamos con su programa La Buena Educación. Estamos conversando sobre la lectura. Cuéntanos cómo lee tu niño. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es lo mismo leer por placer que hacerlo para una tarea? Y estamos aquí con nuestra invitada esta semana, es Elizabeth Rojas, mi tocaya. Ella es especialista del área de comunicación del Ministerio de Educación. Y ahora sí vamos a responder a sus consultas, sus dudas y por supuesto darles la orientación que están esperando. Bien, Elizabeth. A ver, me gustaría empezar con Patricia, si bien fue la última en participar, porque tomó un aspecto muy interesante, el de fomentar la lectura. Desde el Ministerio de Educación se vienen dando una serie de proyectos buscando el fomento de la lectura. Se están dando a las escuelas una serie de libros, unos kits de libros, de materiales, en los que los chicos van a tener la oportunidad de acercarse a textos completos. No solamente son textos de ficción en los que nosotros vamos mirando, por ejemplo, leyendo cuentos, también son enciclopedias, ¿no sé, diccionarios que les van a permitir a los niños, ¿no es cierto?, una mayor visión, un mayor acercamiento con los textos. Y esto yo lo relaciono un poco con lo que nos dijo Humberto. Humberto dice, debemos exigir la lectura. Y yo creo que la lectura no se exige, se debe motivar a la lectura. Y los padres debemos motivar a la lectura desde pequeñitos con nuestros hijos, comprándoles libros. Igual que les compramos un juguete, debemos de ir comprándoles libros, y los libros deben estar igual en la misma caja de los juguetes. ¿Para qué? Para que sea parte, para que forme parte de lo cotidiano de su vida, para que ellos mismos lo vayan hojeando, lo vayan mirando, y eso va a hacer que ellos se vayan acercando cada vez más a estos textos. Y que estén cerca, además al alcance de ellos. Y que estén al alcance de ellos. Erika tiene una gran preocupación, ¿no? Dice, está bien, si le estoy leyendo a mis chicos, es muy importante leerle a los niños, leerles en voz alta, en este caso porque él es pequeño, ir haciendo un modelado de la lectura para que él también se vaya dando cuenta de cómo leer. Entonces, está bien lo que está haciendo Erika. Está bien lo que ella está haciendo, pero también debemos de proponer, cuando van avanzando en el tiempo, que hagan una lectura silenciosa y luego después leer en conjunto con ellos en voz alta de toda la lectura, y después párrafo por párrafo, e ir haciendo preguntas para ir introduciéndole dentro de esta ubicación, ¿no es cierto?, de algunos datos en la lectura. Miriam dice que uno lee, pero que su hijo lee solo Sangre de Campeón. Es interesante porque su hijo está más o menos entre la preadolescencia o adolescencia, y en esa edad los chicos se interesan mucho por la lectura de los cuentos de aventuras. Y esa es una historia de un niño de la vida real, claro, porque yo también lo he leído con mi hijo justamente, ¿no? Claro, entonces es un poco como que de repente él se está identificando con lo que está pasando ese niño, ¿no? Y es muy importante. Hasta cuando son pequeños los niños van leyendo 2, 3 veces un mismo cuento. ¿Por qué? Porque se identifican, porque les ayuda de repente a mirarse, o les ayuda a enfrentar sus miedos, sus problemas. Y no está mal que lo vuelva a leer, ¿no? No está mal que lo vuelva a leer. ¿Cuántas veces hemos leído varios libros, 2, 3, 4 veces, y hemos ido encontrando cosas nuevas, ¿no? Incluso los más pequeñitos hasta logran aprenderse de memoria partes del cuento, ¿no? Porque piden, ¿qué cuento quieres que te lean? Y siempre cogen el mismo. Sí, y eso es lo importante, ¿no es cierto? Entonces, debería ella salir con su hijo, llevarle a las librerías y mirar otros tipos de textos, preguntar de repente a las personas dónde hay esos cuentos de aventuras, de misterios o policiales, que son textos que le van a ir interesando a su niño, ¿no? Y en el caso de Luis, habla de que les ha matriculado a sus hijos sobre técnicas de lectura. Es importante leer rápido, leer con fluidez, pero es que eso no determina la comprensión lectora, ¿no? Entonces, para mí aquí sí debemos leer, no para leer rápidamente, sino con un objetivo de comprender lo que estamos leyendo. Sí. Y bueno, Miriam también hablaba, y ese es el tema que nos planteó Rosalía, que fue la primera llamada, el aspecto del internet, ¿no? Ella tenía mucha preocupación con respecto a las tareas. Dice que en el colegio les dejan tareas y que casi todas son desde el internet. Aquí lo importante es, de repente, es
orientarles en cómo ubicar información, en cómo localizar información, cómo esa información que le da el Internet, el niño lo tenga que organizar. Porque lo que debemos de cuidar es que el niño no copie tal y cual como lo encuentra en el Internet, porque ahí no está desarrollando ningún proceso mental. Ahí lo único que está haciendo el niño es copiar, ¿no es cierto? Entonces sí deberíamos de tener cuidado con nuestros niños en el uso del Internet. No es que esté mal, ¿no? Nos brinda información, pero que necesitaríamos ir dirigiéndoles en una serie, ¿no es cierto?, de técnicas, de cómo identificar, de cómo organizar esa información. Claro, no darle la espalda a las nuevas tecnologías. Bueno, también tenemos opiniones de nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, gracias a quienes nos escriben a través del Facebook Cambiemos la Educación, gracias a Sandra Trujillano. Ella dice que no se pierda el programa. Entonces, si tienes también alguna consulta, escríbenos a través del Facebook, Sandra. Gracias también a Cecilia Maguiña, que nos felicita, y Ronald Alex Vinces, por ejemplo, nos dice Elizabeth que la educación viene desde casa, ¿no? Y acá debo entender que también Ronald Alex se está refiriendo a la motivación de la lectura, ¿no? Sobre todo uno de nuestros amigos que llamó dijo que desde los colegios, ¿no? Que estaba criticando un poco lo que se está haciendo en los colegios, pero acá nuestro amigo a través del Facebook nos dice que también esto viene desde casa, y creo que va así, ¿no? O sea, tiene que ser compartido. Sí, a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque sí, la primera educación viene desde la casa. Somos los padres los que tenemos que ir orientando a nuestros niños, los que les tenemos que ir desarrollando ese gusto por la lectura, por el estudio. Si en la casa un niño no ve que sus padres leen, entonces ¿cómo él va a tener esas ganas de leer? Si no tenemos un periódico, no tenemos revistas, inclusive recomendaría hasta los cómics, dejarlos ahí por la casa, para que ellos puedan leer. Si en la casa no tenemos libros, ¿cómo entonces vamos a desarrollar este hábito lector? ¿No es cierto? No es solamente el trabajo de la escuela, de los maestros. Me parece que la educación es una tarea de todos, de maestros, de padres, de la comunidad en total. Bien, entonces estamos conversando sobre la lectura. Cuéntenos cómo leen sus niños. ¿Ustedes consideran que es lo mismo leer por placer que hacerlo para una tarea? Y esta vez estamos con una llamada desde Piura. En Piura nos están escuchando en el 104.9 de la FM. Sofía, buenos días. Hola, señorita, buenos días. Gusto de hablar con usted. En realidad me siento muy contenta porque entraba en mi llamada. Gracias por llamar desde Piura, desde la cálida ciudad de Piura. Sofía, a ver, cuéntanos, ¿tú tienes niños? Sí, bueno, porque tengo un problema con mi primita. Ella ya está en quinto de primaria, pero tengo un grave problema con lo que es la lectura. No sé si será problema psicológico. Sofía, ¿me escuchas? No te pegues tanto a tu teléfono porque no te escuchamos muy bien. A ver, ¿estabas hablando de tu sobrina? De mi prima. Ella tiene ya 9 años. ¿Ya? Pero tiene un grave problema con lo que es la lectura. Yo creo que se debe a un trauma psicológico. Es muy callada en la casa, pero sin embargo en el colegio dicen sus profesores que es inquieta. Pero ella no entiende cuando le enseñamos a leer, no sabe analizarlo. En realidad no sé a qué se debe todo esto. Ok. Entendemos entonces, Sofía, que tu consulta va porque tu prima no entiende, no puede analizar bien lo que lee. Bien, ¿a qué se deberá esto, Elizabeth, no? A ver, hola, Sofía. Lo que pasa es que de repente tu prima todavía no tiene esos instrumentos, esos elementos que le permitan comprender cuando lee. ¿Cuáles son? Y uno de los primeros tendría que ser enseñarle el por qué va a leer. Que ella tenga un propósito, ¿no es cierto? Es decir, que ella adquiera, ¿no es cierto?, en este propósito, este objetivo de por qué va a leer. Tiene que saber para qué se va a leer ese texto, si lo va a leer para hacer un resumen, para identificar alguna información. Ese debería ser uno de los primeros. Y luego, ponte a leer con ella. Permite que ella lea en silencio, luego lee con ella, lean los párrafos. En relación a los párrafos, mira, yo te voy a leer algo así pequeñito. El lobo es uno de los animales más antiguos. Este animal vive en muchos bosques de Europa. Si tú lees esa parte de repente con tu prima, dile, a ver, en esta primera parte que hemos leído, ¿dónde dice dónde vive el lobo? ¿En qué parte me dice que dónde vive el lobo?
y tú con ella ir ubicando la información. Puedes utilizar colores para que ella pueda resaltar. Lo que pasa que aprender, ¿no es cierto?, esta serie de estrategias, de técnicas, necesita de todo un tiempo y de toda una orientación. Esta sería de repente una de las formas como tú podrías ir ayudándole a tu prima a ir entrando dentro de este Usando mundo de la comprensión. Claro, subrayar. ir subrayando colores. De repente tú lees algo y dices, a ver, ¿dónde están los nombres de los personajes? Puede ir encerrándolos también. Entonces son formas que a ella le va a ir ayudando a ir deteniéndose, identificando información que luego ella lo va a poder decir, ¿no? Bien, tenemos otra llamada telefónica, esta vez desde Santa Anita, nos llama Enrique, buenos días. Buenos días. Sí, Enrique. ¿Sabe qué? Mire, Enrique, ¿tienes hijos? Sí. Cuéntanos, ¿cómo leen? Ellos leen pausadamente, tranquilamente. Pero el problema no es eso, el problema viene de formación de casa. Okay. Usted sabe que, claro, que nosotros prácticamente venimos de una década de intolerancia terrorista y una crisis, ¿no? Sí. Pero lamentablemente es la educación principal que siempre se dejó de lado. Y nosotros los padres de esta época no estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque siempre eran, no estábamos al día de las noticias ni nada más. Bien. Pero lo principal que siempre digo yo es la educación que hay que darle con todo el día, toda la tarde, toda la noche. Bien. La educación desde casa es importante y para eso estamos aquí nosotros también, Enrique, y todos nuestros amigos nos escuchan. El programa La Buena Educación está justamente aquí para orientarlos a mejorar esos aprendizajes que estamos esperando de nuestros hijos. Gracias por la llamada, Enrique. Otra llamada más a esta hora del día. Estamos con Roxana, quien nos llama desde RIMAC. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, Roxana, te escuchamos. Mire, yo quería hacerle una consultita. Sí. Mi hijita, desde que tenía 4 años, ahorita ya tiene 7, le gustaba mucho lo que es esto de las hadas y todo esto, ¿no? Entonces salió una colección de un periódico conocido y me pidió que le compre la colección de los cuentos. Son 12 cuentos. Pero ¿qué pasa? Bueno, todas las noches antes de dormir le contaba el cuento de las hadas, Ahorita tiene 7 años y no me quiere cambiar de cuentos. Entonces yo quiero incentivarle que lea también otros cuentos, pero me dice, no mamá, el de las hadas. Entonces yo le digo, como ella ya sabe leer ahora, le digo, bueno, tú léeme las 5 primeras páginas, las 6 primeras páginas y de ahí yo te completo, porque ella no quiere leerlo todo. Ajá. Entonces no sé si estoy haciendo bien, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué le parece? A ver, dígame si está bien este método o puedo usar otro para que lea otros cuentos, porque desde los 4 años estoy con las hadas. Bien, ya se lo sabrá de memoria, seguro. En un momentito más te responde Elizabeth Rosana, gracias por la llamada. Y nos vamos hasta Huancayo. En Huancayo nos están escuchando en el 830 de la AM. Gracias, Gladys, por llamar desde Huancayo. Buenos días. Buenos días, felicitaciones ante todo por el programa. Mire, yo soy docente y bueno, he estado observando tanto en el grado que tengo a mi cargo, que es el 2º grado, y de grados mayores de mis colegas, por ejemplo, de 4º grado. Hay dificultades en cuanto a que puedan leer, ¿no? No sé de qué manera podemos hacer, por ejemplo, justo conversábamos con un colega, es una forma personalizada que tratamos de dar con estos niños, porque no pueden, o sea, en el momento ya captaron la lectura, o bueno, interpretan como dice el texto, pero luego pasan unas horas y se olvidaron completamente. Igual me pasa con los niños de 2º grado con un pequeño grupo. No sé qué estrategia, bueno, escuché de los cómics, ¿no? Creo que también eso podríamos seguir utilizando, viendo la forma de incentivarlos a la lectura, o qué otros consejos nos podría dar, especialmente con los niños de 4º grado, que ya son un poco mayores y que deben leer, ¿no? Bien. De una forma más intensa, bueno, ¿no? Que deben comprender lo que leen. Sí, Gladys. Gladys, Roxana, Enrique y todos ustedes, amigos oyentes, las respuestas y las orientaciones después de la siguiente pausa comercial. Escríbenos a labuenaeducación@minedu.gov.pe.